Bueno, dice, proceso de rendición de cuentas, periodo fiscal 2020, gobiernos autónomos descentralizados y sus entidades vinculadas. Entidades vinculadas, bueno, básicamente se va a todas las entidades de los gobiernos o las empresas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, tanto municipales como provinciales. Entonces, en nuestro caso, nosotros como somos GATS parroquiales, no tenemos entidades vinculadas. ¿Qué es el proceso de rendición de cuentas? Antes de hacer una pregunta generadora, dice, pero si ya sabemos qué es rendición de cuentas, ¿qué es la rendición de cuentas? Primero es un proceso de dos vías. La primera vía es un derecho ciudadano, es el derecho que todos y todas las ciudadanos de este país tenemos para exigir a la autoridad, a quienes nosotros elegimos que nos represente, ya sea el presidente del GAT parroquial o el presidente del GAT cantonal, no, perdón, el alcalde o el prefecto. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos todo el derecho de exigir a esa autoridad que nos rinda cuentas. Por eso es un derecho ciudadano. Y es un deber mandatorio del servidor público. O sea, aparte de ser un derecho ciudadano, es un deber que está en la ley, en donde todas las autoridades tienen esa obligación de rendir cuentas a las y los ciudadanos de qué han hecho durante el año anterior en su gestión como autoridades. ¿En dónde está garantizado eso? En la Constitución de la República, en la Ley Orgánica en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, en el COTAD, en el Código Orgánico de Finanzas, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Entonces, básicamente, la ciudadanía tiene ese derecho de exigir a las autoridades que rindan cuentas y las autoridades tienen ese deber, esa obligación de rendir cuentas. Eso es básicamente. ¿Y qué consiste? Nuevamente, la rendición de cuentas es un proceso en donde las autoridades le comentan a la autoridad qué han hecho durante este proceso o qué han hecho o cómo han administrado los bienes públicos o los dineros públicos que fueron confiados por nosotros ciudadanos. Les confiamos para que administren los bienes pues, mediante el voto. Ese es el tema de rendición de cuentas. ¿Quiénes rinden cuentas? Eso es importante saber. No solo ustedes son los sacrificados de este proceso. Existen muchas instituciones que tienen que rendir cuentas. Por ejemplo, las del sector público, entidades o régimen autónomo descentralizado. ¿Quiénes tienen que rendir cuentas? Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Todos los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, todos los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Aquí en el Azuay, es la prefectura, 15 cantones de la provincia de la Azuay y los 61 parroquias de la provincia de la Azuay. Todos nosotros tenemos que rendir cuentas. Las funciones del Estado, las funciones de las las funciones del Estado, existen 5 funciones del Estado. Función ejecutiva, todos los ministerios tienen que rendir cuentas. Función legislativa, todas las personas que pertenecen a la función legislativa tienen que rendir cuentas. Consejo de la Judicatura y las fiscalías. Función legislativa, todos los asambleístas tienen que rendir cuentas. Función electoral, obviamente el Consejo Nacional tiene que rendir cuentas y la función de transparencia y control social, que está compuesta por el Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y todas las superintendencias que forman parte de la función de transparencia y control social. Todos ellos tenemos que rendir cuentas. Y sector privado que maneje fondos públicos y sea de interés público, o sea, básicamente las empresas privadas que manejan fondos públicos. ¿Quiénes? Las empresas que son privadas y construyen las vías del Estado, todas las empresas esas que son privadas pero que manejan fondos públicos. Toda esta institucionalidad tiene que rendir cuentas. No solo nosotros los muy sacrificados gobiernos autónomos, todos tienen que rendir cuentas. Y todos tienen exactamente la misma metodología o parecida en ciertos casos del proceso de rendición de cuentas. ¿Cómo o qué nosotros como gobiernos autónomos descentralizados, qué condiciones tenemos que garantizar para que se haga un proceso de rendición de cuentas
exitoso. Primero, tiene que, nosotros como gobiernos autónomos descentralizados tenemos que dar acceso a los distintos documentos que van a facilitar el proceso, van a facilitar la transparencia o van a facilitar que las y los ciudadanos tengan acceso, entiendan qué es lo que es un gobierno autónomo descentralizado. ¿Cuáles son estos documentos? El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el POA, el Presupuesto Institucional y Participativo, el Plan de Trabajo presentado al CNE. Todos esos documentos nosotros tenemos que dar la facilidad para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener acceso a sus documentos. Además, tenemos que tener habilitados, dice, canales virtuales y presenciales. ¿Cómo se da esto? Nosotros tenemos que dar, o que las y los ciudadanos puedan acceder a las distintas maneras que nosotros tenemos para que la ciudadanía acceda a esta información. Por ejemplo, nosotros podemos poner en la página web institucional todos esos documentos, o también en Facebook. Bueno, eso ya depende de nosotros. Nosotros conocemos a nuestra gente. Nosotros sabemos cómo sería más fácil hacer llegar esta documentación a los ciudadanos. Para eso tenemos que tener habilitados páginas de Facebook, no sé, la página web del GAT, donde ustedes han de saber las mejores formas. Hay que garantizar también la participación de la ciudadanía en el proceso. Los que ya conocen el proceso de rendición de cuentas saben que hay algunas fases en donde nosotros tenemos que permitir que las y los ciudadanos hagan determinadas preguntas. Nosotros tenemos que dar la facilidad para que las y los ciudadanos puedan acceder a estas reuniones, para que puedan hacer llegar todas las preguntas. Y elaborar, hay también otra de las cosas para organizar. Nosotros, ustedes saben que en una de las fases, ya vamos a ir organizando todas estas ideas que les estoy haciendo, tenemos que elaborar un informe preliminar que tiene que ser presentado a la ciudadanía para que la ciudadanía conozca sobre qué se va a rendir cuentas. Y también este informe preliminar tiene que ser entregado 8 días antes de hacer el proceso de rendición de cuentas. Se tiene que entregar este informe preliminar. Ya vamos a ir organizando todas estas ideas. No se preocupen. Esto, bueno, esto ya les dije, básicamente, participar. A ver. Esto, bueno, todo esto ya les vamos a ir analizando. ¿Sobre qué rendir cuentas? Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana, lo que queremos, a ver, el Consejo de Participación Ciudadana es la entidad o la institución rectora en el tema de rendición de cuentas. ¿Esto qué quiere decir? Que el Consejo de Participación Ciudadana es de todas las instituciones que hay en el Estado, es la institución en que la Constitución le dice, ustedes tienen que garantizar que todas las instituciones que les dije anteriormente tienen que rendir cuentas, pero para eso tiene que ser un proceso organizado. O sea, no simplemente nosotros como Consejo, bueno, van a decir, rindan cuentas de lo que ustedes quieran. No, tiene que ser un proceso organizado. Nosotros como Consejo de Participación decimos a las entidades sobre qué tienen que rendir cuentas. Para que tengan una idea, en temas de planificación tienen que rendir cuentas sobre ofertas de campaña, plan estratégico, el POA, el PAB y los programas y proyectos. En temas de presupuesto, tiene que ser el presupuesto institucional participativo, el aprobado y el ejecutado. En tema de contratación, en tema de balances, en tema de cumplimientos y obligaciones, en tema de adquisición y enajenación de bienes. En temas de participación ciudadana, tenemos que rendir cuentas sobre todos los temas de participación, cuántas audiencias públicas se han hecho en nuestro territorio, si es que se hicieron, cuántas sillas vacías se ocuparon, si es que se hicieron veedurías o se hicieron observatorios, cuántos se han hecho, eso depende ya de si la ciudadanía participa o no participa, pero sobre todo esto se tiene que rendir cuentas. Y en temas de control, sobre, por ejemplo, si en el año en que estamos rindiendo cuentas, la Contraloría General del Estado nos hizo alguna observación, nos solicitó algún tipo de información, todo eso se tiene que rendir. Eso es básicamente el esquema sobre qué temas se tiene que rendir cuentas y es importante que ustedes lo conozcan. Como ustedes todos saben, en el artículo 14, bueno, ya les también, no sé si ustedes tienen la guía metodológica, pero no las guías metodológicas, no. Si ustedes si tienen el reglamento, sí creo que les pasamos el reglamento, pero nuevamente yo les voy a poner el reglamento y todas las presentaciones les voy a poner en el chat para que ustedes puedan descargarse eso.
El reglamento de rendición de cuentas del año 2020, que nosotros tenemos que conocer, en su artículo 14 dice, si ustedes entran en la página web del Consejo de Participación Ciudadana, entran en el botoncito que dice rendición de cuentas, ahí van a encontrar toda la información para rendir cuentas en el año 2020, lo que vamos a hacer. Y entre todos esos documentos que están las guías, el proceso metodológico, cómo tiene que hacerse el proceso de rendición de cuentas. Eso está en la página web del Consejo de Participación Ciudadana. Eso sí es importante y eso sí les voy a leer para que ustedes más o menos, bueno, no, para que ustedes lo conozcan. Disposición transitoria única. Esto está en el reglamento de rendición de cuentas para el periodo 2020. Dice, señala, mientras dure la crisis sanitaria mundial que afecta a la movilidad y el desarrollo de las actividades normales de la ciudadanía, y si en el futuro se presentaren escenarios de esta característica o gravedad, los sujetos obligados a rendir cuentas podrán hacer uso de plataformas informáticas interactivas y todos los medios de comunicación virtual que se disponga. También podrán articularse procesos de rendición de cuentas mixtos que desarrollen actividades presenciales y virtuales según las condiciones de cada territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que para el proceso de rendición de cuentas, cuando la autoridad vaya a rendir cuentas a la ciudadanía sobre qué o cuál fue la ejecución en el año 2020 en ese territorio, la autoridad tiene la capacidad para decidir si lo hace virtualmente, o sea, si lo hace vía Zoom, en donde hace un llamado a todos los ciudadanos vía Zoom, o lo hace por el Facebook Live, o alguna manera. Por ejemplo, ahí existe el Google Drive, creo, bueno, el Google Chat, creo que es una, no me acuerdo. Bueno, ustedes conocen cómo sería la mejor forma. Creo que muchísimos GATS en el año anterior lo hicieron por Facebook Live, otros lo hicieron vía Zoom, y otros también hicieron la manera mixta, en donde lo hicieron vía Facebook Live, pero a la vez también llamaron en los salones del GAT. Yo lo que recomiendo es en espacios abiertos, donde haciendo respetar el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad, perdón, entonces también se puede hacer a la misma vez, se puede hacer vía virtual y vía presencial. Me explico, por ejemplo, el año anterior yo asistí a la rendición de cuentas de un determinado GAT en donde me invitaron. Entonces, la rendición de cuentas estaba siendo grabada y estaba siendo publicada vía Facebook, pero también se invitó a algunas personas para que estén en el salón, pero en ese salón había distanciamiento social. Eso también hay cómo hacerlo y, por ejemplo, también lo que ustedes ya también dependiendo, por ejemplo, a las personas que van a asistir, obviamente se les tiene que exigir que estén puestos las mascarillas y no sacarse en ningún momento. Se les puede poner alcohol. O sea, garantizar la bioseguridad de las y los ciudadanos que estén asistiendo al evento de rendición de cuentas. Esto es básicamente la disposición transitoria. Ahora, aquí ustedes van a tener la potestad de decidir cuál es la mejor manera de hacer su proceso de rendición de cuentas. Si lo hacen por Facebook, por Zoom, de manera mixta, o utilizan alguna plataforma de las que están, utilizan alguna plataforma de las que nosotros disponemos de este rato como ciudadanos y ciudadanas, de las cuales tantas que hay. Este es básicamente. Ahora, bueno, eso era una breve introducción de qué es la rendición de cuentas y cómo garantizar una rendición de cuentas eficaz y eficiente y efectiva, que lo cual ustedes son mucho más expertos que nosotros. Pero ahora vamos a ver el procedimiento para rendir cuentas. Para el proceso de rendición de cuentas, como ustedes saben, tiene 4 fases. La fase 1 dice planificación y planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Local Ciudadana, y si no tenemos una Asamblea Local Ciudadana, por parte de las personas que conforman el Consejo de Planificación, los ciudadanos que conforman el Consejo de Planificación, cuidado, porque el Consejo de Planificación también está conformado por técnicos del GAT y el presidente del GAT. No, el presidente del GAT no, sino las personas los ciudadanos que conforman el Consejo de Planificación. O sea, con esto nosotros estamos buscando que exista
independencia del gobierno autónomo descentralizado. ¿Quién tiene que llevar esta fase? Tiene que ser la ciudadanía. La ciudadanía. Esa es la fase 1. La fase 2 dice evaluación de la gestión y la evaluación del informe institucional. En esta fase, básicamente, aquí se inicia con el proceso de recabar la información y empezar a llenar todos los formularios que nosotros tenemos que llenar, y además de hacer el informe preliminar que nosotros tenemos que presentar a la ciudadanía antes de hacer nuestro informe de rendición de cuentas. Esa es la fase 2. La fase 3 dice deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional. Esa fase es, aquí vamos a tener todo un mes nosotros para definir qué, en qué día, en qué hora y en qué lugar vamos a hacer nuestro proceso de rendición de cuentas. Y en la fase 4 es básicamente subir la información a la plataforma del Consejo de Participación Ciudadana. Todos me van a decir, bueno, ¿y qué meses vamos a hacer eso? Ya les vamos a dar, no se preocupen. Si existen meses, no es que vamos a dejar libre albedrío de cada uno de ustedes para que ustedes definan qué mes. No, existen meses específicos para cumplir con cada una de las fases. Y estamos con bastante tiempo. Vamos, fase 1, planificación y facilitación del proceso. Los que ya están familiarizados con el proceso saben que la fase 1 es cuando nosotros como técnicos de SGAT, conjuntamente con el representante del Consejo de Planificación, si no tenemos Asamblea Local Ciudadana, tenemos que empezar a recabar las preguntas, preguntarle a la ciudadanía sobre qué tema se quiere que se rinda cuentas. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, hoy día de mañana tenía la información o teníamos el aporte de una compañera que decía, bueno, nosotros para la fase 1 primero nos reunimos con los presidentes de los barrios y les decimos a los presidentes de los barrios, reúnanse con los miembros de sus barrios para que sean los miembros de sus barrios que le entreguen las preguntas sobre qué temas quisiera que se rinda cuentas en el año 2020 o sobre qué temas específicos quieren los ciudadanos que la persona o que el presidente del GAT parroquial nos responda, temas que a la ciudadanía le interesa. Esa es la fase 1. Una vez que los presidentes de los barrios tienen todas las preguntas, esas preguntas tienen que ser entregadas al técnico del GAT parroquial. ¿Para qué? Para que una vez, no me voy a adelantar. Cuando se tienen recabadas todas las preguntas, ¿qué pasa? Entramos a la fase 2, dice evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que las y los ciudadanos nos entregaron las preguntas al gobierno autónomo descentralizado, nosotros como técnicos de los GATS tenemos que empezar a responder las preguntas que la ciudadanía y los ciudadanos quieren que se respondan. Por ejemplo, en el año 2020 se tenía planificado, no sé, hacer un parque o hacer una casa comunal. Por A o B razones no se hizo. Los ciudadanos pueden preguntar, oye, ¿por qué no hizo el parque o la casa comunal? Esa puede ser una de las pregunta completamente válida. Esa pregunta tiene que ser respondida adecuadamente, es decir, no se hizo porque se nos quitaron recursos, o el tema del COVID. Bueno, nosotros tenemos que responder adecuadamente. Además, en la fase 2, las personas que el proceso de rendición de cuentas saben que tienen que llenar un formulario que está en Excel, en donde tienen que empezar a recabar toda la información de la gestión del año 2020. Tienen que empezar a llenarse este Excel, que es un documento que nosotros como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social les decimos a ustedes que ese es el documento que ustedes tienen que llenar para empezar a recabar toda la información sobre todo lo que ustedes tienen que, o sobre todo los requisitos que nosotros como Consejo de Participación Ciudadana solicitamos que ustedes tienen que llenar esta información. Es la fase 2. La fase 2 es recabar la información y empezar a llenar el formulario y responder las preguntas de las y los ciudadanos. Ahora vamos a la fase 3. La fase 3 es la deliberación pública en sí. ¿Esto qué quiere decir? Que en la fase 3 nosotros tenemos que definir el día, hora, el medio, cómo vamos a hacer el tema de rendición de cuentas. 8 días antes de hacer el proceso de deliberación, nosotros tenemos que subir a la página web institucional y a las distintas redes sociales que nosotros manejamos el informe preliminar. El informe preliminar es básicamente el informe de rendición de cuentas que la autoridad va a rendir cuentas.
digamos que nosotros definimos que el día 20 vamos a hacer el proceso de rendición de cuentas. El día 12 nosotros ya tenemos que subir este informe preliminar. ¿Para qué? Para que la ciudadanía conozca sobre qué temas se va a rendir cuentas. Eso es básicamente la fase 3. Aquí sí es importante que nosotros conozcamos que sí es una deliberación, que sí es una deliberación, una deliberación satisfactoria y que no es una deliberación satisfactoria. Que es un espacio en el que las y los delegados de la Asamblea, o sea, que sí es un espacio en donde nosotros como GAT o como técnicos de los GATs o como el presidente del GAT, nosotros damos espacio para que las y los ciudadanos puedan expresarse libremente, obviamente con el respeto que tiene que haber hacia la autoridad. Además, obviamente, nosotros tenemos que garantizar las condiciones, o sea, nosotros tenemos que dar las facilidades para que las y los ciudadanos puedan hacer esta deliberación, este intercambio de ideas, estas preguntas que hay que hacer a la autoridad. Además, para que se considere una rendición de cuentas completamente satisfactoria, lo que se tiene que hacer es, se tiene que dar, el evento de rendición de cuentas tiene que ser un evento donde hay que invitar a toda la ciudadanía a este evento, no solo a los amigos o a las personas que nosotros sabemos que le cae bien el presidente y no le va a molestar, sino tiene que ser a toda la ciudadanía. Por eso tiene que ser un proceso incluyente e inclusivo. ¿Por qué les digo esto? ¿O por qué es importante que se tome en cuenta esto? Porque cuando se va a hacer el proceso de rendición de cuentas, y ya nos ha pasado que alguna vez vinieron un grupo de ciudadanos de determinado hogar y nos dijeron, oiga, ¿sabe qué? Cuando fuimos a la rendición de cuentas, el presidente no nos dejó hablar, ni siquiera nos dejó entrar. Dígale que repita el proceso de rendición de cuentas. Le dijimos, señores, no hay cómo repetir el proceso de rendición de cuentas. Lo que ustedes pueden hacer es una audiencia pública, que eso también está garantizado, y en la audiencia pública ustedes pueden llamar a la autoridad para preguntarles sobre todos los temas que a la ciudadanía le interesan. Lo que se busca es evitar eso, es evitar esas molestias de ustedes como gobierno autónomo descentralizado, pero que es un derecho ciudadano que tiene que ser garantizado. Este tipo de garantías tiene que haber para las y los ciudadanos. Y con eso garantizamos nosotros un proceso de rendición de cuentas satisfactorio. Que no es una deliberación satisfactoria, dice. No se debe incurrir en prácticas o acciones de proselitismo. O sea, obviamente, si va a hacerse un proceso de rendición de cuentas, por eso se cambió de mes, para que no sean contra las elecciones, porque muchas de las veces se hacían las rendiciones de cuentas y justo como eran elecciones, pucha, venía el candidato y aprovechaba ese proceso de rendición de cuentas para hacer proselitismo político. Eso no se ha permitido. En gobiernos autónomos descentralizados no se da tanto esto, pero también lo que se busca evitar es que solo las personas que están a cargo del proceso de rendición de cuentas en el proceso de rendición de cuentas y que trabajen en el GAT. Porque hay muchos GATs en donde cuando van a hacer el proceso de rendición de cuentas, invitan a todas las personas que trabajan en ese GAT para que llenen el espacio, para que vean que si hay muchísima gente, y esas personas obviamente jamás van a hacerle preguntas de esa autoridad sobre el tema de rendición de cuentas. Eso es lo que no se busca. También obviamente que no tienen que incurrirse en gastos de traer artistas o dar comida o todo ese tipo de cosas está prohibido. No se puede, durante el proceso de rendición de cuentas, no vamos a traer un grupo o artista que sea pagado para que esté interviniendo en el proceso de rendición de cuentas. Eso no hay cómo hacer. Eso es básicamente todo eso ustedes tienen que tomar en cuenta para hacer el proceso, para que sea la rendición de cuentas sea una rendición de cuentas satisfactoria. Vamos, esa es la fase 4. La fase 4 es básicamente, la fase 4 es cuando se da durante el proceso de rendición de cuentas, todos sabemos que durante el proceso de desarrollo del proceso de rendición de cuentas, muy probablemente vayan a haber preguntas por parte de ciudadanos que tienen que buscan esclarecer ciertos puntos. Eso tiene que ser respondido, obviamente. Todas las preguntas que realizan las y los ciudadanos tienen que ser anotadas porque todo eso tiene que ser incluido en el formulario que nosotros como gobiernos autónomos descentralizados tenemos que subir a la plataforma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Una vez, nosotros también vamos a tener un mes enterito para subir toda esta información en la plataforma del Consejo de Participación Ciudadana. Una vez que subimos la información, se da por terminado o ustedes concluyeron el proceso de rendición de cuentas. Ahí se acaba el proceso de rendición de cuentas por parte de ustedes, gobiernos autónomos centralizados, pero ahí empieza el trabajo para el Consejo de Participación Ciudadana, porque ahora nosotros vamos a monitorear cada una de las rendiciones de cuentas de cada una de las instituciones o de los GATS para verificar que toda la información que ustedes están poniendo sea información que la que se está pidiendo. Me explico, por ejemplo, muchas de las veces cuando se pide la ejecución presupuestaria, se pide un link de verificación o se pide un link para que los ciudadanos que estén interesados den clic en ese link y encuentren esa información. ¿Qué es lo que sabe pasar? Que muchas de las veces cogen y ponen un link de la página web del GAT. Entonces, eso no es un informe. Todo eso se va a verificar y Jonathan ya les va a ir explicando qué va a pasar si ustedes no llenan o no ponen la información que se está pidiendo. Es lo que nosotros vamos a verificar después de que ustedes subieron toda la información a la plataforma. Esa es la fase 4. Obviamente aquí ya les voy a pasar el reglamento, pero en el artículo 18 y en el artículo 19 dice que tiene que haber un catastro donde están todas las instituciones, todas las instituciones que tienen que rendir cuentas. Ustedes van a encontrar ese catastro y ese formulario también. Toda esta información también está en la página web institucional del Consejo de Participación. ¿Qué es lo que se va a considerar cumplido e incumplido en el proceso de rendición de cuentas? Se va a considerar cumplido que ustedes entregaron el formulario llenado el tiempo que se pide. Ya les voy a decir cuáles son los tiempos. Y que la información que ustedes están subiendo sea una información válida y sea una información verídica. Eso es básicamente. ¿Qué es incumplido? Que ustedes no cumplieron con los plazos y términos. No, ustedes no cumplieron con los plazos o las fechas, o no suscribieron la información que nosotros estamos solicitando, o que el Consejo de Participación Ciudadana está requiriendo que ustedes pongan. Si ustedes no ponen la información que se pide ahí, se les va a declarar incumplidos, por más que ustedes hayan subido toda la información. Eso ya Jonathan ya les va a explicar de mejor manera. A tener en cuenta, esto es bastante importante que ustedes lo lean más detenidamente. A tener en cuenta para el cumplimiento, dice, por ejemplo, cuando estamos llenando el formulario de Excel y la información que nos pide, por ejemplo, ejecución del presupuesto, hay una cosa que nos piden, ejecución del presupuesto, y muchas de las veces nosotros no sabemos qué poner. Cuando nos piden ejecución del presupuesto, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Que pongan la cédula presupuestaria del Ministerio de Finanzas y que las instituciones que no dependan del presupuesto general del Estado se deberá revisar que reporten un documento oficial donde la autoridad apruebe el presupuesto y la ejecución del mismo. Entonces, aquí está. Estas dos diapositivas les va a servir a ustedes como guía para saber qué poner en cada uno qué poner en este formulario de rendición de cuentas que nosotros como Consejo de Participación Ciudadana estamos pidiendo. Todo esto les vamos a pasar con ustedes. Ahora, eso es bastante importante. Estas son las fechas que ustedes tienen que tener en cuenta. Fase 1 de hacer las preguntas a la ciudadanía, tenemos el mes de marzo y el mes de abril. Todavía tenemos un mes enterito para organizarnos con los ciudadanos del Consejo de Planificación para que ellos sean quienes pidan a las personas de los barrios, hagan las preguntas con las y los ciudadanos. Yo creo que aquí existen ya muchísimos técnicos que tienen experiencia y saben cómo llegar a la ciudadanía, pero aquí lo importante es que la ciudadanía haga las preguntas sobre qué temas específicos queremos que la autoridad nos responda sobre el periodo del año 2020, sería este caso. La fase 2 es empezar a recabar la información y responder las preguntas. Para eso tenemos todo el mes de mayo y además la fase 2 es el inicio del informe preliminar. La fase 3 tenemos todo el mes de junio. ¿Cuál era la fase 3? La fase 3 era definir una fecha y una hora para hacer el evento de liberación pública. Para eso tenemos todo el mes de junio. Me explico. Digamos que nosotros queremos que, o no, si nosotros hemos definido, el presidente definió que la rendición de cuentas vamos a hacer el 30 de junio.
nosotros tenemos al 22 de junio para subir el informe preliminar a las distintas plataformas que nosotros como GAT manejemos, nuestra página web, nuestra página de Facebook. Bueno, ustedes han de definir, pero 8 días antes del evento de liberación, nosotros ya tenemos que subir el informe preliminar sobre qué vamos a hacer el proceso de rendición de cuentas. Tenemos 8 días antes, eso es completamente obligatorio y eso tienen que acordarse ustedes. Entonces tenemos hasta el 22 para subir toda esta información. Y la fase 4, tenemos todo el mes de julio para llenar toda la información que está en la hojita de Excel que ustedes que tienen que llenar, que es básicamente la hoja de Excel, es la hoja que ustedes tienen que subir a la plataforma del Consejo de Participación Ciudadana para terminar con el proceso de rendición de cuentas. Tenemos todo el mes de julio. Vamos de nuevo, esto es importante que se acuerden. Mes de marzo y abril, preguntas con la ciudadanía. Mes de mayo, fase 2, empezar a recabar la información y empezar a hacer el informe preliminar y responder las preguntas. Mes de junio, hacer el evento de deliberación, hacer el evento donde el presidente del GATS va ante la ciudadanía vía Facebook Live, vía Zoom, vía lo que ustedes consideren mejor, y empieza a rendir cuentas. Y 8 días antes, ustedes tienen que socializar en la información del evento de rendición de cuentas a la ciudadanía. Y la fase 4, subir la información a la plataforma del Consejo de Participación, que básicamente es, ustedes entran a la página web del Consejo de Participación y toda la información que estaba en la hojita de Excel que ustedes tienen que llenar, tienen que subir a la plataforma. Una vez que suben toda la información, ponen finalizar formulario y ustedes acabaron el proceso de rendición de cuentas. Para eso tienen todo el mes de julio para hacer la fase 4, la fase de subir toda la información. Esto es importantísimo que ustedes conozcan. Periodo de rendición de cuentas, dice. ¿Quiénes deben rendir cuentas? Sobre qué, cuál es el periodo para rendir cuentas. Dice, deben rendir cuentas del periodo fiscal concluido, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Básicamente, la rendición de cuentas vamos a hacer de todo lo que se hizo desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. Sobre eso vamos a cuentas. Y si no estuve todo el año, esto ya va más para los vocales del gobierno autónomo descentralizado. Por ejemplo, en el año 2020, no sé, si estuvo trabajando el vocal hasta el 30 de junio, si me ocurre. Y por obvias razones tuvo que renunciar. Y el alterno o el suplente tuvo que posicionarse el vocal. Entonces, el alterno va a hacer su proceso de rendición de cuentas desde el primero de julio hasta el 31 de diciembre. Sobre eso se tiene que rendir cuentas, porque desde ahí trabajó la persona que estuvo o que está encargada. Eso quiere decir, deben rendir cuentas del periodo que cumplieron funciones en el cargo del año fiscal, el cual rinde cuentas. Eso es básicamente. Jonathan, ¿estás ahí, amigo? Aquí estoy. Ya. Hola. Muchas gracias. Entonces, sí, compañeros y compañeras, esto es por mi parte. Ahora les voy a pasar al compañero Jonathan Flores, quien también trabaja aquí en el Consejo de Participación Ciudadana, y él les va a contar un poco sobre algunos temas específicos sobre el proceso de rendición de cuentas que ustedes tengan. Cualquier pregunta, estamos ahí para solventar. Jonathan, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos y todas. Ya terminando la semana, espero que les vaya muy bien en el feriado. Todavía estamos con tiempo de hacer el proceso de rendición de cuentas y solo quería hacer unas puntualizaciones y poner énfasis en algunas cosas que el compañero Jorge Paredes dijo. La una es un asunto que no estaba contemplado en la rendición de cuentas del año anterior, pero que en este año está contemplado. Ustedes deben subir ya su formulario de rendición de cuentas con los medios de verificación, no al sistema inicialmente, sino a su página web, ¿sí?
y esta carga debe ser 8 días antes del informe de rendición de cuentas. Por favor, eso es obligatorio. El formulario con los medios de verificación, puesto que en los años anteriores hacen la rendición de cuentas y al último están preguntando cuál es el formulario. Eso ya no va a suceder este año, porque si ustedes no tienen el formulario, en este caso, de rendición de cuentas, si no tienen el formulario de rendición de cuentas en la página web, esa rendición de cuentas simplemente no sirve. Podemos decir que han incumplido la rendición de cuentas. De eso no se daba seguimiento el año pasado, este año sí se va a dar seguimiento. Otra cosa que les pedimos de especial atención, compañeros, en el proceso de rendición de cuentas es los medios de verificación. En las juntas parroquiales, que son los que más cumplen, podemos decir en el ASUAI, tal vez el 20-25% de GAT efectivamente cumplen con los medios de verificación, y ahora nos vamos a dar cuenta de quiénes son los que cumplen y quiénes son, porque les vamos a retroalimentar la rendición de cuentas del año 2019. En este caso, en esta retroalimentación del 2019, al no ser, van a recibir una notificación que diga efectivamente no se ha cumplido con los medios de verificación, pero esto no va a querer decir que no cumplieron con la rendición de cuentas. Les vamos a decir tal cosa, tal cosa, tal cosa, no están respaldadas por medios de verificación, por ende no van en este caso a ser sancionados, podemos decir. Pero en el caso del año actual, del que vamos a rendir cuentas, es obligatorio presentar los medios de verificación de manera individualizada. Eso quiere decir que si yo le doy clic al formulario de rendición de cuentas, al medio de verificación, y no me aparece el medio de verificación correspondiente, sino me manda, como decía Coqui, a la página web delegado, a la transparencia, como quien dicen, busquen ustedes mismos, entonces se va a considerar como incumplido el informe de rendición de cuentas. Eso está en el reglamento de rendición de cuentas, pueden revisarlo, no es una amenaza en lo absoluto, pero sí van a tener que hacerlo, buscar apoyo para buscar, en este caso, cómo presentar los medios de verificación. Yo les voy a poner un ejemplo más o menos de qué es lo que suelen hacer en el tema de la rendición de cuentas. Eso ya nos pasa todos los años y seguramente ahora nos va a volver a pasar como último año ya de que no se va a sancionar este tema. Pero, por ejemplo, si me permiten compartir la pantalla, formulario. Por ejemplo, aquí hay un medio de verificación. ¿Qué suelen hacer las instituciones públicas? En este caso, www.gadex, no sé, .gov.es. Esto no sirve. Sí, esto no sirve en lo absoluto. O, por ejemplo, otra cosa que suelen hacer. Mandan a transparencia. Transparencia. www.transparencia. gadex.gov.es. Tampoco sirve. Sí, tampoco sirve. Esto no sirve. Nosotros vamos a ver esto y simplemente vamos a asumir que ustedes no presentaron el medio de verificación. El medio de verificación me debe dirigir exactamente al documento, en este caso, que vayamos a presentar como medio de verificación de la rendición de cuentas. Si yo pongo, por ejemplo, que en determinado formulario, ejemplo, temas de participación ciudadana y el medio de verificación es la hoja de firmas, si yo hago clic en ese medio de verificación, me debe llevar a la hoja de firmas. ¿Sí? Si yo pongo la parte presupuestaria y yo doy clic en el link de la parte presupuestaria, me debe llevar exclusivamente a los reportes escaneados o a las cédulas presupuestarias, a las fotos, a las actas de reuniones, X. ¿Sí? Eso es importante, por lo tanto tienen que armar bien ahora los medios de verificación porque se van a considerar como incumplidos. Y vamos a hacer una notificación específica sobre eso para que luego los GAT no nos digan, antes no era así. Si bien antes no era así, ahora sí es así, y eso es importantísimo que ustedes sepan, compañeros. Sí, esos son los aspectos, podemos decir, más relevantes. La evaluación que se va a hacer ahora de las rendiciones de cuenta, que espero las reciban en los primeros meses de mayo, y luego, lógicamente, será ya de este año, se presentará en junio, julio, ya con las evaluaciones correspondientes como cumplidos o incumplidos. Vamos a ir contestando las preguntas del chat y luego abrimos la plenaria. Buenas tardes, desde el GAT parroquial de Moyeturo solicito que nos envíen esta presentación. Encantados, los vamos a mandar a todos a través de Conagopare. Buenas tardes, ¿se puede coordinar el proceso de miembros del Consejo de Participación Ciudadana de la parroquia? Sí, efectivamente, estos famosos miembros del Consejo de Participación Ciudadana es solo un nombre diferente, porque en teoría son los miembros de la Asamblea Local.
está muy bien que coordine con ellos. Podrían mejorar el sistema, es muy complicado, el sistema es nuevo, les comento, quizás salga el sistema ahora, el sistema actualizado, no es muy diferente, pero es nuevo, va a mejorar. Es obligatorio para los vocales llenar el formulario de registrar en el sistema, completamente obligatorio para los vocales llenar. Recordemos que es otro formulario y que los secretarios tesoreros tienen que al menos legal socializar a los vocales, puesto que son 61 juntas parroquiales, lo cual es muy complicado. El formulario para el consejo con 2 funcionarios es muy complicado hacer 61 talleres o 61 por 5, 300, con 300 vocales. Imposible prácticamente. Es un formulario mucho más sencillo que se basa en el cumplimiento de obligaciones tributarias y del seguro y en el cumplimiento del plan de trabajo y de las comisiones en las que están los vocales. Nada más. Se supone que aquí están los secretarios tesoreros, era el taller para ellos, ¿no? Los vocales no, a lo mejor si están a cargo del proceso deberían estar aquí, pero si no, no. ¿Qué más? Ingeniero César Ramos, en la parte de firmas es válido a la captura de imágenes del Zoom porque no se puede llamar a las reuniones masivas. Sí, puede poner la captura del Zoom o en su defecto también se puede crear un formulario de registro en línea. Eso se hace con Google también. O si no, la captura del Zoom está muy bien. Pijili, el gas de parroquia Pijili, buenas tardes, una consulta. ¿Los vocales que renunciaron a su feria deben rendir cuentas? Sí. Si renunció en febrero, rinde cuentas del mes y medio. Listo, las preguntas de acá. Compañeros, si tienen alguna consulta con toda la confianza del caso, por favor, háganos este rato para responder. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo de parte del gobierno parroquial de Baños. Mucho gusto. Bueno, yo tenía un par de consultas y un par de dudas que me quedaron. La primera es sobre esto de que tenemos que subir antes del formulario de rendición de cuentas. ¿Tenemos que subir antes el formulario de rendición de cuentas, el preliminar, o ya lo subimos en la página y luego cargamos? En esa parte me perdí un poco. Esto también sí se suele dar para equivocaciones. El formulario preliminar del informe de rendición de cuentas no es más que el formulario completo, con excepción de los aportes ciudadanos que se dan el día de la rendición de cuentas. ¿Sí? Ese es el informe preliminar. El formulario un 99% listo. Ya, es el preliminar. Exacto, solo faltaría las incorporaciones de los aportes que se dan en el evento público de rendición de cuentas. Nada más, ahí deben tener listo. De hecho, el próximo año, si se mantiene el tema de rendición de cuentas, que es lo más probable, se va a pedir que se suba el informe al sistema informático antes que el evento público, para evitar que se rinda cuentas de lo que nos ocurre y luego se esté llenando el formulario al apuro. ¿Sí? Eso esperemos que exista el cambio el año que viene. Listo, entonces subimos el formulario preliminar y ya en este año, luego de que ya hagamos el evento de rendición, también subimos ya el formulario que nos da la página de ustedes. El formulario se carga al sistema informático del consejo. Ese es el último paso. Ya. ¿Sí? Y otra pregunta que tenía, el año pasado a nosotros nos hicieron nos hicieron crear un espacio que dice rendición de cuentas. Y ahí cargamos algunas, por ejemplo, algunos medios de verificación como las actas o algunas cédulas presupuestarias, nos hicieron cargar en ese espacio. Sin embargo, digamos, las actas, hay un espacio propio para las actas y un espacio propio para las cédulas presupuestarias que están en el tema de la LOTAIP. En este caso, si yo ya tengo cargado eso al sistema y voy a poner el enlace directo del medio de verificación, ¿necesariamente tengo que volverle a poner en la pestañita de rendición de cuentas o ya no? No la entendí muy bien, pero lo que ustedes han estado haciendo es lo correcto. Ustedes deben armar un espacio en la página web donde vayan cargando uno por uno los medios de verificación, si es posible, numerados. Entonces, de tal manera, usted le da clic a eso y usted copia solo el enlace y lo pone en el formulario. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen la validación del formulario y también esto es cargado para la ciudadanía, para que la ciudadanía entre a su formulario, porque entran a través del sistema del consejo, le dan clic y se abre el medio de verificación. No sé si con eso respondí a su pregunta. Sí, al menos Baños siempre lo he hecho así. De hecho, estaba buscando la rendición de cuentas de Baños, que generalmente cumple con el tema de los medios de verificación. Sí, ahí a lo que hacía referencia es que
en el sistema que manejamos, digamos, ya duplicaríamos la información. Es un ejemplo, ya tengo el acta número 70, que es un medio de Ya. verificación. El acta número 70 se encuentra en el enlace de actas y también se Ya. encuentra en la pestaña de Ya. rendición de cuentas. Si dirige exclusivamente al acta número 70, bien. Si dirige a un lugar que dice actas y la persona tiene que estar buscando el acta, no está bien. Ya, ¿Sí? entonces solamente si dirige correctamente el enlace del acta Sí. 70, ya no le cargo en la pestañita de rendición de Por cuentas. ejemplo, no es lo mismo coger y poner el enlace directo de transparencia que me Ah, no. dirige a los salarios de mayo del 2020, por ejemplo, por poner un ejemplo, que poner solo transparencia, que me dirige a todos los literales y yo te tengo que estar buscando. Ahora, si en transparencia ustedes tienen, por ejemplo, bien detallado las cédulas que dirige exclusivamente al documento, está muy bien, no tiene por qué crear otro. Pero si usted me manda y dice, por poco, busque, y no digo a Ya. mí, sino a la ciudadanía en general, la ciudadanía va y busca, y se pone a buscar dónde estará el acta de aprobación del presupuesto participativo. Me pusieron un enlace de participación ciudadana donde hay 50 actas, entonces ahí Ya. está. No, ¿Sí? no hay problema. Otra pregunta que tenía es que si bien ustedes mencionaron que debemos subir hasta el 22 de junio el informe preliminar, si por A o B circunstancias como gobiernos decidimos hacer el evento el 15, ¿eso significa que ya los No, primeros no. días de junio debe estar subido el informe preliminar antes del evento? Porque eran 8 días antes del evento. A ver, Jonathan, solo permíteme responder. Buenas. Buenas O sea, tardes. yo dije que tienen todo el mes de junio Ajá. para decidir la fecha. O sea, ustedes han de decidir qué fecha hacen la rendición de cuentas. De la fecha que ustedes decidieron, 8 días antes tienen para subir el informe preliminar. No el 22 de junio, cuidado. Ya. Solo era un ejemplo. Ya, Listo. eso, Perfecto. gracias. Ya, para no quedarme con esa duda. Sí, perfecto. Y la otra duda que tenía es, por ejemplo, para esto de que la ciudadanía nos haga preguntas de lo que ellos quieren que hagamos una rendición de cuentas, quizás una herramienta pueda ser crear estas encuestas en línea, en donde hacemos, no sé, una encuesta básica de lo que ellos quieren saber para poderlas cargar en nuestras redes sociales y también dirigirlas a los diferentes dirigentes para que se llene esta encuesta y al final podamos tener este producto y este resultado de tener todas las preguntas de la ciudadanía. ¿Estaría bien eso como herramienta para ocupar en este mes? Sí, sí está bien, compañero, está muy bien. Ya, Pero también hay que eso. ser muy puntuales diciéndoles qué quieren, sobre qué tema Exacto. quieren que hablemos, porque por ejemplo alguien de una comunidad X puede decir, quiero que me rinda cuentas, ¿por qué no hizo tal obra puntual que estaba en la planificación y que aprobamos en el presupuesto participativo? Sí, entonces debemos dejar esta posibilidad abierta, que la gente exprese lo que quiere, ¿sí? Ya, no A hay lo mejor con problema. formularios sí se limita un poco, pero hay que dejar Bueno, una posibilidad. en el formulario también hay preguntas abiertas, entonces se Perfecto, me puede parece dejar un correcto. espacio así. Creo que De esas eran acuerdo. todas mis preguntas y que nos manden a los correos no solamente la presentación, sino los reglamentos autorizados que tengamos que leer para hacer de manera correcta, porque a veces cuando uno busca en internet, como usted dice, se abre un reglamento y se abre el reglamento desde el 2015 y a veces uno no sabe cuál es el último que salió. Para que nos Listo, ayuden Carlos. con eso. Vamos a hacer una carpetita, nos comprometemos el día lunes a hacer una carpeta con la presentación, la resolución, la guía metodológica última que exista y el formulario. Y les vamos a pasar. Gracias. Ah, y la Gracias. presentación también. Gracias, Listo. muy gentil. Un gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, muy buenas tardes. Un saludo cordial, ¿O va, ingeniero? Jonathan y demás compañeros que están conectados. Bueno, yo creo que es importante, ¿no? También llevar este proceso no solo a nivel de los secretarios tesoreros y algunos técnicos que tal vez estamos encargados en el tema de rendición de cuentas. Porque la verdad, en el caso, bueno, de mi GAT y me imagino que también de los demás GAT, es bastante complicado involucrar a todos los actores, ¿no? Quizás los que recibimos los talleres, los que hemos estado todos estos años manejando el tema de rendición de cuentas y conocemos de la ley orgánica que también se pretende en algún momento eliminar esa ley. Entonces eso ha generado un poco como que
el presidente o como que los presidentes le quitan importancia al tema de rendición de cuentas o a lo mejor dicen, no, ya eso, ya la Asamblea o ya pronto va a eliminar. Entonces no se le da la seriedad del caso y en verdad no es lo que ustedes están mencionando. Entiendo que por eso es la corrección en la revisión de los informes, ¿no? Porque a la final quizás se deja los últimos días para hacer todo y no se avanza. Entonces, yo pienso que yo no sé cómo sea la capacidad de ustedes en el tema de capacitación, pero sí sería necesario que se involucre, por ejemplo, a los vocales, al presidente, en dictar el taller y que conozcan, ¿no? A pesar de que ellos conocen de manera general, pero siempre últimamente ha empezado a existir como que no, el consejo ya va a desaparecer y no es necesario cumplir con la formalidad y no es así. Ese por un lado. Y por otro, bueno, yo le preguntaba el tema de cómo se va a manejar el tema bueno, estamos en la pandemia todavía y hay que hacerlo todo de manera virtual, lo que consiste en tener muchísimos más esfuerzos que cuando se hacía presencial, porque la participación de la gente es un poquito más complicada en las zonas rurales por el tema de conectividad, sobre todo en parroquias como la nuestra, que tenemos comunidades distantes y no todos tienen el acceso, entonces como que se va a ver limitado también la participación en los procesos. Eso, por un lado, quisiéramos nosotros garantizar que el proceso no sea para todos y puedan participar y tener como quizás cuando se hacía presencialmente. Ese sería un poco las inquietudes, ¿no? De este proceso. Como les decía, quizás uno se va llevando. Y por otro lado también va el tema de cómo nosotros como instituciones también podemos garantizar que el tema de rendiciones de cuentas sea para el tema de rendición. Es decir, últimamente está llevado políticamente el asunto, si es que hay una administración, hay la oposición y más bien se presta la rendición de cuentas como para polemizar eso. Entonces yo creo que ahí las instituciones también deberíamos tener el respaldo del Consejo para llevar, o sea, adecuadamente el proceso, ¿no? O sea, que no se convierta ni se politice, más bien que se cumpla con el objetivo que está diseñada la rendición de cuentas. Entonces, inquietudes, no sé, un poco conversando, un poco a que nos puedan ayudar. Gracias, ingeniero. Vamos a dar voy a tratar de responder de manera general todas las preguntas. El tema de la eliminación del consejo y lo que generaba en algunas instituciones es real, porque inclusive cuando ni sonaba siquiera la eliminación del consejo, había instituciones que poca importancia le daban a la rendición de cuentas, puesto que la Contraloría General del Estado, en casos muy puntuales, ha sancionado con glosas a los funcionarios, en otros casos no ha sancionado y ha pedido que se presente el informe. El tema de la eliminación del Consejo es de conocimiento público que no pasó en la Asamblea, no llegaron ni siquiera al 50% de los votos y entiendo que tendrá que pasar un periodo de un año al menos para que se vuelva a tocar el tema, salvo que exista alguna consulta popular que de igual manera seguirá. Igual, en el caso de darse, obviamente esto va a depender mucho de la coyuntura política del país, en el caso de darse, esta función pasaría a la Contraloría General del Estado, el tema de rendición de cuentas, así que nos estarían viendo a nosotros mismos, pero con otra camiseta nomás. Y lógicamente con una capacidad más sancionatoria. Entonces, más bien, creo que sobre todo en el tema de dar seguimiento, conviene más que el Consejo sea el que dé el seguimiento, más que una entidad como la Contraloría, que ya puede glosar, puede sancionar, puede suspender, puede, en este caso, inclusive separar de los puestos a los funcionarios que no cumplan. Entonces, por ese lado, obviamente hay que darles el mensaje también a las instituciones. La capacidad del Consejo, no hay capacidad para hacer un taller juzgado, para capacitar a los vocales. De hecho, las capacitaciones a los vocales, a las capacitaciones que hemos hecho en Conagopare y cuando ha habido participación de los vocales, no ha sido muy productiva en lo absoluto. A veces los vocales, entiendo ese interés de querer estar en todos los espacios, pero hay espacios en los que tienen que estar y hay espacios en los que no. Entonces, en este sentido, aquí es la obligación de los técnicos de los GATS parroquiales, socializar, difundir, y uno siempre les ha dicho a los mismos miembros de los GATS, ¿no? El desconocimiento de la norma no les exime de ninguna responsabilidad. Y cuando me preguntan a mí, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que los GATS, los vocales cumplan? Yo digo, a ver, si ustedes están preocupados como
presidentes de las juntas parroquiales emitan un oficio. Se ha recibido de Conagopare, del consejo, de este oficio, les ponemos en su conocimiento para que ustedes cumplan. Nosotros generalmente estamos recibiendo a vocales de juntas parroquiales siempre en la oficina cuando tienen que rendir las cuentas. Hay juntas que las secretarias, los técnicos les guían, les apoyan, hay otras juntas que no lo hacen, y nosotros en medio de nuestras limitaciones muy grandes, porque en este caso solo es Jorge Paredes y yo, rato los técnicos del consejo, trataremos de apoyar como hemos venido apoyando. Estamos hablando de 265 instituciones que nosotros damos seguimiento, y aparte de eso estamos hablando de más de 370 autoridades, entonces se vuelve realmente complejo. Entonces ahí también es una tarea. Recordemos que esto no es obligación solo del consejo, sino también de los GATS, de un poco ir difundiendo dentro de los mismos GATS. Aunque el año anterior nos fue bastante bien, tuvimos casi el 70% de cumplimiento de vocales, ¿verdad? Y el año anterior no hubo sanción para los vocales, no sé cómo será este año. Entiendo que si el año anterior cumplieron 70%, ahora tendremos un cumplimiento de un 85, 90%. Eso por ese lado. Entiendo también la gente que esté preocupada, no preocupada, sino más bien aliviada, pensando que podría pasar eso, pero ese debe ser el mensaje, ¿no? Si no es del Consejo, va a ser la Contraloría la que le siga, porque esto está consagrado ni siquiera solo en la Ley Orgánica de Participación Social, sino en la Constitución. Y por más que se elimine el Consejo, que llegue a pasar eso, eso no va a eliminar la responsabilidad que tienen las instituciones públicas de rendir cuentas. O es el Consejo o es la Contraloría General del Estado. Uno de los dos les va, en este caso, a vigilar el cumplimiento. Acerca del tema de las rendiciones de cuentas, obviamente que se pueden prestar para estas cosas. No solo van a recibir felicitaciones, aplausos, sino realmente reclamos. Van a recibir personas que no estén afines a la administración, y lógicamente se tendrá que generar ya la metodología. La misma GAT tiene que generar una metodología para que no se aproveche para los espacios políticos partidistas. Si yo hago una asamblea donde solo hablo, termino y digo, doy la palabra, seguramente le van a saltar las personas a reclamar. Pero si yo hago mesas de trabajo, hago conferencias Zoom, divido a la gente, la plataforma Zoom ahora permite esta división, luego hago la presentación de los temas para que contesten, hago una metodología diferente, seguramente va a facilitarse el taller de la rendición de cuentas. Eso ya ahí también tenemos que buscar las alternativas metodológicas y no irnos solo a lo más fácil. Hacemos el evento y dejamos que la gente hable, y ahí entran obviamente los que aplauden y entran los que insultan. Entonces busquemos una manera de hacerlo. Antes éramos 12 funcionarios y ni así podíamos ir a la rendición de cuentas. Íbamos a un 10%, íbamos a un 20% de las rendiciones de cuentas, porque todas eran en la misma fecha. Ahora con 2, yo realmente lo veo muy complicado que hagamos un seguimiento de los espacios públicos, hay que ser sinceros también. Pero como dice Coqui, hay gente que ha llegado aquí con videos a poner denuncias de que no se les ha dejado participar de la rendición de cuentas. Eso también puede pasar. El Consejo no tiene que estar atrás de esto, la gente es la que tiene que estar vigilando que se cumpla la rendición de cuentas. Eso, compañeros. No sé si alguna otra consulta, tal vez. Gracias, Cecita, por su pregunta. A ver, ¿qué dice? ¿Se puede realizar presentación de la rendición de cuentas antes de la fecha indicada? No, no se puede realizar. Se tiene que realizar en el mes de junio la rendición de cuentas, no antes. Cualquier otra cosa que sea antes no es rendición de cuentas. ¿Qué más, compas? Dice, buenas tardes. Considerando que la fase 1 se tiene prevista desde el mes de marzo, se debería tomar en cuenta para las futuras capacitaciones el no hacerlas tan tarde. Sí, efectivamente, lamentablemente nosotros también nos notificaron recién se aprobó el reglamento, pero entiéndase que la fase 1 es en marzo y abril, así que tenemos bastante tiempo para hacer. Considerando que es la organización interna y la consulta ciudadana, tenemos bastante tiempo para hacer. ¿Algo más, compas? Bueno, esto de la compañera que renunció en febrero, parece que ya contestamos. Compas, si no tienen alguna pregunta, recalco nuevamente la importancia de los medios de verificación y la importancia de cargar 8 días antes el informe. Eso es importantísimo. No tengo página web, puede ser un no pretexto, sino una justificación, pero ahora hay otras herramientas como cargar carpetas en los correos que permiten esta funcionalidad. En Gmail
el Drive, en Hotmail creo que se llama OneDrive, que es lugares en la página, en los correos que se cargan carpetas que pueden ser compartidas con enlaces. Entonces es otra alternativa también. ¿Alguna consulta más, amigos y amigas? Igual estaremos nosotros como consejo habilitando espacios virtuales ya en el transcurso para ir haciendo las revisiones de cómo están saliendo las etapas. Vamos a hacer una verificación de esa manera, al menos de una manera virtual, conectándonos por cada GAD, ver cómo vamos subiendo. Podemos hacer entre 2, 3 cantones. Los GADs de cada cantón somos 61 juntas parroquiales. Podemos hacer en grupos de 15 para ir viendo cómo se van cumpliendo las etapas. Eso no tengan duda que los vamos a apoyar. ¿Sí? Listo, eso es todo de mi parte, estimados amigos. No sé, Coqui, ¿quieres decir algo? Parece que no hay más preguntas. Jonathan, no creo que hay más peticiones de palabras. No sé si hay alguna temática más que exponer, sino para ir cerrando ya el taller. Yo solo quisiera saludar, ya despedirme porque este rato estoy en otro taller, pero muchísimas gracias compañeros y compañeras y bueno, muchísimas gracias, no sé si el Jonathan está ahí. Muchísimas gracias Jonathan, ya saben, cuenten con Jonathan y mi persona para cualquier cosa, cualquier apoyo estamos, o cualquier pregunta estamos para ayudarles. Muchísimas gracias por la atención y el proceso, bueno, con las aclaraciones que hizo Jonathan, el proceso no ha variado en mucho y creo que los que ya rendimos cuenta estamos frescos. Eso nada más, muchísimas gracias compañeros, que pasen bien y tengan una buena tarde.